Dicen que la vida es un espectro, llena de luces y sombras, de aciertos y errores, de momentos que nos empujan a crecer y claramente de muchísimos chismes e historias que necesitan ser contadas. Aquí no tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Yo soy Frankstian y bienvenidos a Spectrum, Fluyendo con la Vida, el podcast donde navegamos entre lo incierto y lo inevitable y aprendemos a fluir con ello, porque ¿quién dijo que hay una sola forma de vivir? Spectrum, episodio 3. Si se puede vivir viajando, con Juani. ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste con Me ese siento como en recording in progress? me siento como en la universidad, marica. Marica, total. Flashbacks de cuarentena. Sí, creo. Amor, bienvenida, bienvenida a tu episodio. El episodio donde la gente te va a conocer por hacer lo que más te gusta en la vida, que es viajar. También eso que dijiste que no va a sonar, claramente. Amor, este tema tú lo escogiste. Se te dio la oportunidad de escogerlo y tú lo elegiste. Cuéntanos por qué. A ver, yo lo escogí porque Frankie Pooh estaba súper preparado y me dio muchos temas. Entonces, siento que últimamente hay muchas cosas que me abruman y aunque él fue muy específico en que no todos los temas son súper densos, para mí el título sí era como redenso. Entonces yo dije, quiero algo tranqui que yo pueda hablar, algo en lo que no tenga que ser. O sea, algo que no tenga pierde, porque viajar no es una ciencia específica y no es de hablar de, por ejemplo, cuando uno se siente a veces de pronto triste. Ay, yo estoy diciendo mentiras. Viajar no, o sea, cualquier cosa que diga yo es basado desde mi experiencia, entonces también me hizo sentir un poco más tranquila, porque pues es echar chisme, como siempre lo hacemos, pero en un tema que no me da como tanto miedo y pues también dije, sería chévere hablar de algo así como tranqui. Entonces, pues por eso también lo elegí y porque como Frankie Poo lo dijo, a mí me gusta mucho viajar, siempre he tenido el privilegio de moverme mucho, he recorrido muchos lugares diferentes, entonces también es algo que me identifica mucho. Entonces, pues dije, why not? Amor, total. Igual, un disclaimer bien importante que toca hacer con este tema, porque se sabe que mucha gente se va a identificar y va a decir como, ay, qué rico, yo también quiero, ay, sí, yo también fui ahí, y etcétera, etcétera. Muchas otras personas van a decir como, no, pues claro, es que ustedes tienen privilegios y mil cosas y lo pueden hacer porque son niñitos de papi y mami y mil cosas. Y Juanita ni siquiera tiene papá. Entonces, Mores, no, aquí estamos hablando simplemente de nuestras experiencias, de cosas que hemos vivido, porque sí tenemos ese privilegio y hemos tenido la fortuna de hacerlo. Tuvimos la oportunidad, como dicen, tuve la oportunidad de viajar a Miami por mi cumpleaños, tal cual. Entonces, no se lo tomen a pecho, no es que esto es sin ánimos de presumir o algo por el estilo. Entonces, simplemente disfrútenlo, intenten, ¿cómo se dice? Ay, no, yo después de decir no vayan a sonar de esta forma, y yo, ¿cómo se dice en español cuando you can relate con something? ¿Cómo se dice en ruso cuando tú dices marica de gente ayer pobre? Basta. Literal. Tú te puedes identificar con algo o a raíz de este episodio también se te puede desarrollar el amor por los viajes, que eso es algo muy Ujú. importante. Y mis Entonces, pues traumas, nada, los chistes de mis amigos. total, y empecemos con esto. Amor, yo normalmente empiezo el episodio como dando una pequeña definición de como de la palabra principal de esto y adivina cuál es nuestra fuente de información elegida para contestar a esta pregunta. No sé. Yo sé que estás Wi- pensando que es la biblioteca, pero no, claramente no, es ChatGPT. Ay, Nosotros le yo, preguntamos Wikipedia. siempre, no hay horrible Wikipedia, no, ChatGPT. ChatGPT nos contesta siempre las preguntas, pero entonces siempre el que la debe contestar primero es nuestro invitado. Amor, ¿para Ujú. ti qué es viajar? Para mí viajar es lo que uno hace para recordarse que hay más de lo que uno vive en su día a día. Y puede ser desde un viaje muy pequeño a la ciudad que te queda más cerca hasta un viaje internacional que requiere de muchas más cosas, porque el simple hecho de tu moverte ya te hace cambiar todo. Te hace cambiar el mood de ese día, te hace cambiar los planes, te hace cambiar la perspectiva que tienes sobre lo que es un recorrido de 2, 3 horas, de si vas en compañía. Entonces, para mí, el viajar es ese acto de darse cuenta que
siempre está la posibilidad de moverse hacia otro lado y que haciendo esto, o sea, moviéndote, tú vas a poder, pues, ver las cosas desde otra perspectiva. Es como cuando dicen que uno tiene como un bloqueo, el artista que tiene un bloqueo de inspiración y que siempre le Sí, de piden como, creatividad. ajá, de creatividad, que le dicen como, muévete, marica, párate donde estás, cambia un poquitico de lo que estás viendo y vas a ver cómo vas a ver las cosas de otra manera. Yo siento que también eso es viajar. Y si es cierto, aunque sea un poco cliché, ahorita en muchas redes sociales y todo, marica, uno no vuelve igual de un viaje. Nunca, nunca. Así sea el viaje de Año Nuevo a donde la abuelita en la finca. Algo siempre pasa que a ti te hace cambiar un poco, para bien o para mal. Puede que tú retrocedas y recuerdes cosas del pasado que te hacen sentir feo, que te hacen recordar cosas feas, o puede que haya sido el viaje que hayas esperado toda tu vida y descubriste que tu misión es tal. O sea, siento que es el momento y es el viajar te da a ti todas las herramientas para que tú cambies en todos los sentidos de la palabra y como cada uno lo pueda percibir. Mor, totalmente de acuerdo. Yo siento que muy similar a lo que tú dijiste, a esa partecita específicamente de que si tú estuviste en un lugar y volviste y nada en ti cambió, Mor, tú no estuviste en ningún lugar. Puedes decir que no saliste de tu casa, porque estoy muy de acuerdo con eso, siempre cada lugar te cambia. Pero ¿sabes qué Sí, nos dice total. ChatGPT? ChatGPT ChatGPT nos me cae dice, tan mal. Mor, no, no, te van a cancelar en este podcast, amamos a ChatGPT. En Yo cada soy uno de nuestros hater. episodios está. Pero ChatGPT nos dice algo que la verdad no va a cambiar tu pensamiento sobre él, porque su respuesta esta vez fue demasiado estúpida. Fue, viajar es moverse por el mundo para descubrir, aprender y sentir algo nuevo. O sea, es correcta, pero amor, aquí queríamos más drama, queríamos más Sí, poesía, creo, más sí. desarrollado, porque normalmente aquí se le pregunta cuál es su respuesta también en tono generación Z. Esta vez no se le hizo porque... No, amor, ya no. Este tema de generación Z sobre viajar, ya nosotros lo sabemos, entonces no le vamos a preguntar eso a él, pero también nos da más contexto acerca de viajar y nos dice la definición de qué es un viajero. Entonces nos dice que un viajero es quien transforma cada destino en una experiencia y cada experiencia en parte de sí. Y ahí fue donde dije, Uy, oye, recuperaste lo que habías perdido con sí. la primera parte. Y aparte también ChatGPT se nos puso mitológicos y nos dice en la mitología griega, Hermes es el dios de los viajes, los cambios y los viajeros, además de ser el mensajero de los dioses. Ella griega. Entonces, ella mitológica, ella mística, me encantó. ChatGPT y yo tenemos una relación muy cercana, nada que No, hacer. cosas Pero de la bueno, generación Z, marica. Yo no. total. En este podcast tenemos secciones, porque somos personas muy organizadas, claramente, así como hay que ser de organizados a la hora de realizar viajes y planearlos. Eso parece una, así, a Propaganda. la hora de ser organizados. Por eso usa Viaja. Airbnb. Total, viaja con Trivago, tal Viaja cual. con Ay, Avianca. patrocínenos, por favor. Que ojalá. El Sí, caso más. es que, Mor, la primera sección de este podcast siempre es la cápsula del tiempo. Entonces, quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué quieres guardar en la cápsula del tiempo? Yo te comento que hoy, 4 de abril, un viernes 4 de abril a las 5:43 de la tarde, me encuentro bien, me encuentro tranquilo, después de que ayer fue un día súper caótico resolviendo todos los problemas de adulto chiquito que he tenido en los últimos años prácticamente. Me tocó ir al comando de la policía a solucionar mis problemas de EPS para que ya me retiren y pueda acceder a una salud pública normal por parte del trabajo. Después me tocó ir al banco porque Bancolombia hoy no estaba funcionando, bueno, ayer no estaba funcionando y no podía sacar un certificado y me estresé muchísimo. Ayer estaba súper, súper estresado, pero entonces luego fui al gimnasio, me desestresé, me vi y me vi diferente, me vi mamado y dije, oh my Ella mamá. God, me gusta. También ayer me tuve que hacer exámenes médicos, entonces también fue como, oye, cool, cool. Me, Ayer fue un día bonito porque me quise un poquito más. Como que me vi y me noté que estaba más saludable, que estaba mejorcito de muchos aspectos, porque aquí nada de ver a la delgadez como algo positivo del No. todo, pero sí es un objetivo al que quiero llegar, no la delgadez, pero sí un peso un poco menor, por Ujú. solo motivo personal, no por nada más.
Y pues al ver que lo estaba consiguiendo y que estaba bien, dije, oh my God, qué chévere. También recibí hace poco exámenes que me había hecho de TS y todo negativo, todo correcto. Entonces, pues nada, feliz, feliz y que viva la ovulación. Y Yo pues todo el nada, día. mi Eh, mensaje para el Frank del futuro es ese, estamos bien, estamos tranquilos, hoy ha sido un buen día. ¿Qué le quieres contar a tu Juanita Muy del bien. futuro cuando vea este video? Primero que todo, por fin, siento que esta semana, o sea, para ti, me alegra que haya terminado bien, porque siento que hubo mucho caos y cuando hay caos por cosas que se salen de las manos de uno, como todo lo que pasó que ya sabemos, pues uno está con cero actitud y uno ve todo, uno le ve problema a todo y es normal, entonces me alegra que esta semana haya terminado bien, porque, por ejemplo, algo que me di cuenta, que analicé qué día, creo que fue al miércoles, el miércoles tuve un día de trabajo horrible y lo primero que yo dije fue un día malo y luego dije, no, no fue un día malo, fue una jornada de trabajo mala, porque realmente el día no fue malo. Yo en la mañana estuve súper tranqui, o sea, tengo comida, tengo todo, fue simplemente el trabajo. Entonces también como de pronto ver el vaso medio lleno y dejar de pronto ser tan extremistas a ese punto de decir, tuve un viernes malo, todo mi abril fue malo. Marica, pues no. O por ejemplo, en este caso yo, entonces después yo dije, fue una jornada mala de trabajo, fui, me distraje, me tomé un café, compré cosas y me sentí mejor. Entonces me alegra mucho que siempre, o sea, eso puede llegar a ser positivismo tóxico, pero me alegra que le hayas visto, o sea, que siempre se le vea el lado bueno, aunque sea un poquitico a las cosas que le pasan a uno en el día. Yo hoy me siento muy tranquila, me siento muy feliz porque es viernes. La verdad, yo soy muy de que ya cuando es viernes yo ya siento que todo el mundo está feliz. Y cuando es lunes, siento que es el día de empezar. El miércoles como que me relajo, o sea, soy muy así de esos estereotipos de semana. Y ya el viernes saber que ya mañana no trabajo me pone muy feliz. Hoy justo cumpleaños mi abuelito, entonces quise hacer, estaba viendo fotos de los dos y también se conectó mucho con lo de los viajes porque las últimas fotos que tengo en este celular son de nosotros viajando. Entonces, claro, fue como un recorder y si yo dije todo se conecta porque justo hoy vamos a hablar de eso con Frank. Entonces también eso me puso muy feliz y en general me siento tranquila, siento que mi sistema nervioso está muy tranquilo y eso me alegra. Y ya llevo, no solamente hoy ni esta semana, sino ya es una buena racha en el que mi sistema nervioso está tranqui y se lo merecía después de todo lo que pasó el año pasado. Entonces me alegra mucho el sentirme tranquila, me siento de alguna u otra manera estable en mi rutina, digamos, entonces también me alegra, pero sí me siento muy distraída. Hoy específicamente me siento con la cabeza en cualquier lado menos en lo que estoy haciendo y eso me pasó ahorita, me pasó en el trabajo y me pasó esta mañana. O sea, como que estoy haciendo algo y lo pienso es en otra cosa, entonces, no sé, estoy como intentando sacar esos pensamientos de que tengo que estar haciendo más cosas y estar más presente y ya estoy arrunchada en el podcast de Frankie Pooh con cobijitas porque está haciendo frío y con tecito. Y ya, Me entonces encantó, o sea en que general, tu mente hoy está viajando. me inventó literalmente un nuevo término para decir que me disocio un montón, sí. Eh, Yo intentando meter el tema más no poder. sí. Y tú, Y o sea yo, que cuando tú vas viajemos de en tus viaje, pensamientos. viajemos en tu arrunche, ya imagínate que estás viajando a un lugar muy frío. Y yo, Ay, no, total. Amor, pero no ven, o sea, ve genial todo lo que me dijiste. Pero la Juanita del futuro, quisiera saber más cosas sobre ti. ¿Cómo estás ahorita sentimentalmente hablando? ¿por qué me río nerviosamente? No sé. Marica, yo soy como esa niña de colegio que se pone nerviosa cuando le preguntan cosas. Sentimentalmente, estoy bien. Digamos que, ¿por qué me río así? No Y sé. yo digamos que, esto lo vamos a cortar, ¿no? Pero lo voy a decir para el chiste a las dos. Digamos que hoy por fin. Bueno, pero sentimentalmente me encuentro en un momento que no esperaba que pasara, o sea, que se volviera realidad, pero que llevaba esperando muchos años. Y es que yo sé que va a sonar re estúpido, pero yo por mucho tiempo dije, ya no, no voy a quedar sola toda la vida. Porque a veces uno es así de extremista.
tengo Total, 23 ush. años y obviamente pues yo espero no quedarme sola toda la vida, pero yo dije, no, marica, ya, o sea, me echaron la sal y tengo ¿cómo se llama? De atadura de generaciones Sí, como pasadas. algo así. Entonces yo decía, no, 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 o sea, no la estoy dando, no. Y también pues me sentía súper ajena en todos lados. Entonces yo decía, no. Pero yo no sé, yo siento que el poder de la manifestación es súper fuerte porque he manifestado muchas cosas y yo no sé si fue porque cambié de latitudes, dirían por ahí, pero se los juro que desde que yo volví a Colombia me han pasado muchísimas cosas que yo he manifestado. Entre esas, ir a conciertos para las cuales ya habían boletas completamente sold out y resulté yendo. Nos dieron descuentos también para ir a otro concierto. Entonces, como que la manifestación está muy fuerte y cuando yo me vine para acá también todo estaba muy incierto y yo solo decía, quiero estabilidad, primero física, en plan, una casa, todo eso, pero además también quiero estabilidad emocional, quiero sentirme que puedo echar raíces. Y por el consejo de nuestra querida Chofis, Sofía un día me dijo, es que Juan y yo manifesté a Camilo, o sea, a su novio. Y yo, ¿qué qué? Y me dijo, marica, yo todas las noches decía, quiero un hombre así, no sé qué, que me haga sentir así. Y yo decía, como, yo creo mucho en eso, pero jamás había pensado en lo, pues, o sea, en una persona y sobre todo porque es un trabajo, o sea, la gente cree que no, pero tú sentarte, o sea, todas las noches antes de mimir, tú decir el mismo discurso para que la vida lo sepa y te lo dé, es difícil, a veces uno se lo olvida. Y yo un día dije, bueno, entonces me inventé, digamos, una rima, o sea, me inventé La una oración oración al novio. a Santa Marisol de cabeza, basta. Total. Me inventé así como una frase que me fuera fácil de recordar y lo decía todas las noches. Muchas veces lo dije como, o sea, sin cero intención, pero yo decía, ya lo tengo como rutina. Y pues siento que la manifestación sirvió. Me siento feliz, me siento muy a la expectativa de que pueda pasar en el buen sentido, o sea, estoy como cero, digamos, con planes o cerrada, súper cuadriculada, que todo tiene que salir así. No, me estoy simplemente dejando llevar, lo cual mis amigos saben que es muy difícil porque yo planeo hasta todo, o sea, yo planeo todo. Entonces, pues siento que eso obviamente también, mal que bien, y aunque uno no quiera, eso uno lo pone a muy buen humor. El uno tener una pareja o tener a alguien que uno lo quiera, que le dé atención, aparte de su familia, marica, uno se despierta todos los días feliz. Entonces, obviamente, pues eso también ha influido y porque siento que poco a poco estoy empezando a sentir que Bogotá puede ser un lugar para mí, para vivir, donde puedo echar raíces y donde puedo conectar, donde puedo tener algo más. Y pues ya, obviamente con mucho miedo, Frank y bueno, y las Mises lo saben, que yo soy muy, creo mucho en las vibras de la gente y aunque estoy en un punto en el que me siento feliz, donde quiero compartirle a mis conocidos que no están acá conmigo, cómo me siento, me da pavor que le echen la mala. Amor, total, Entonces, te lo digo yo como consejo, no lo hagas. Yo lo estaba haciendo porque en mi mente era al contrario, como no, quiero mostrárselo al universo para que el universo sepa que estoy bien y todo y lo note y no, y todo se fue spoiler, al no. carajo. Entonces, Entonces, pues sí. a mí me cuesta mucho porque tengo mucho conflicto con las redes sociales, pero obviamente hay cosas que le quiero comentar a mis amigos que no están cerca a mí, porque mis amigos cercanos ya saben, o sea, nosotros cuatro, ya. Literal. Pero, marica, hay muchas cosas que yo quisiera compartir, pero yo digo, me da miedo, me da físico miedo porque siento que es una, o sea, obviamente, el que cree en eso, pues obviamente, el que cree en eso, pero, marica, o sea, se los juro que a mí me da pavor que de pronto yo ponga algo y la gente le eche la mala y yo perder a esa persona por cosas ajenas a mí. Entonces tengo como miedo, entonces estoy en esa etapa en la que quiero compartir con el mundo que me siento feliz, porque normalmente pues yo en mis redes sociales hago eso. Si me siento feliz con mi familia, lo hago. Si me siento feliz viendo al gato de la ventana, lo hago. Pero entonces también es un miedo. Entonces
aunque estoy muy feliz y emocionada, tengo miedo por todos los traumas también del pasado. Entonces es como una dualidad y cosas en las que he tenido que trabajar. Pero en general siento que pues nada, estoy, como diría Dallas y Frank, estoy fluyendo. Yo fluyo, yo me dejo. Me encanta que hables de fluir porque ese es el lema de este podcast. Marica, Fluyendo con la hasta que vida. por fin lo aplique en mi vida, ¿por qué no? Me encanta. Me encanta y qué Sí, bonito que digas esto porque justo esta sección del episodio es para que le compartas a todo el mundo y específicamente a ti mismo el futuro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Así que muchísimas gracias por participar en esta sección. muchas gracias, Mor, por preguntarme estas cosas. Entrando ya con todo al tema. Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje que yo tenga conciencia fue a Pandi. O sea, yo soy de Bogotá y yo rola. O sea, yo soy re rola y me importa un culo. No tengo acento a rola, pero yo soy muy de ciudad. Y para los que no saben, me viste toda influencer. Pues mi familia, mi abuelito materno, nació en un pueblo que queda acá cerca de Bogotá, que se llama Pandi. Es un pueblo, marica, mejor dicho, el centro de Bogotá es más grande que Pandi. Pandi es súper chiquito, es un pueblito muy bonito, al cual nuestro amor y nuestra, o sea, nosotros lo vemos bonito porque hace parte de nuestra historia. Entonces, obviamente, desde que yo soy chiquita y desde que tengo memoria, siempre me llevaron a la finca, a Pandi, Navidades, semana de receso, Semana Santa, siempre nos íbamos para la finca. Entonces, tengo muchos recuerdos en el carro, empacada con mil cosas, porque obviamente pues pueblo, entonces uno siempre lleva pues balones, mil maletas, juguetes, todo eso. Entonces siento que ese fue mi primer recuerdo de un viaje, sí, o sea, de un viaje, pero ya viaje que no sé, que se sienta de pronto como no ir a la finca, sino que uno diga, uy, juepucha, estoy viendo algo diferente. Fue la primera vez que fui al mar, que fue, uy, yo tenía por ahí unos 4 años y mi familia, mis primas vivían en Cali, ¿qué? En Palmira. Entonces, pues toda la zona pacífica nos quedaba relativamente cerca. Y como éramos chiquitas, nos empacaron otra vez en un carro y nos fuimos para Juan Chaco. Y Juan Chaco es una isla que queda cerca a Buenaventura. Y pues el mar de Buenaventura es el mar más lleno de contaminación porque es donde llega todo el tema de comercio, barcos y toda esa vaina. Entonces pero me acuerdo que yo tenía tanto miedo porque nos subieron en una lanchita que esa vaina se iba a volcar, o sea, horrible. Y yo decía, va a salir un calamar gigante y nos va a comer a todos, porque yo tenía mucho miedo del mar y Sí. porque no lo veía como el típico mar azul, y qué bonito, era un mar del Pacífico y de esa zona específica del Pacífico que es súper negro, gris, pero obviamente pues ya cuando ya llegamos a la playa, o sea, a Juan Chaco y vimos la playa y todo, fue genial y tengo los recuerdos súper, súper marcados. Entonces siento que esa vez fue la primera vez que yo dije, uy, nos metimos en un carro y de la nada llegamos al mar infinito, qué locura. Siento que ese fue mi primer recuerdo de un viaje. Muy justo, esto me lleva muy fácilmente a la siguiente pregunta, que era, ¿hay alguna ciudad de tu infancia que sientas como un segundo hogar? Y siento que no tienes ni que responderla porque No, como te conozco tanto y tú te la pasas hablando de Pandi y de tu vida en Pandi, de las veces que ibas a Pandi, de tus conocidos, mm, siento yo que me atrevería a decir que esa es tu respuesta, que Pandi lo sientes como un segundo hogar. sí, sí, Pandi es mi segundo hogar de infancia, total, total, o sea, yo siento que el típico trend que hay ahorita en Instagram de yo solamente quiero una vejez como en Colombia, con una finquita en la montaña, tal cual yo quisiera envejecer en Pandi, porque la tranquilidad que se siente es genial. Y ahorita uno que es grande y que está, entre comillas, atrapado en la ciudad, atrapado, obviamente pues es súper complicado sentir esa conexión con la naturaleza y empiezas a valorar mucho más lo que es estar en silencio, sin polución y con muchas matas y verde alrededor, es genial. Entonces siento que esa, no sé si vas a hacer otra pregunta parecida, pero mi segundo hogar de infancia sería Pandi, pero mi segundo hogar de la vida, toda la vida va a ser Kazán y me paro en todo el mundo. Kazán es mi segundo hogar y yo todos los días pienso en Kazán
porque siento que ahí también fue como donde crecí. O sea, no crecí, listo, 11 años, pero crecí y, o sea, voy a llorar. Momento de Basta. nostalgia. Sí, marica, momento de nostalgia, pero Kazán me vio crecer y me vio convertirme en lo que soy hoy. Y entonces, obviamente, Kazán es como ese segundo hogar de pronto de corazón, más de... Eso fue como un segundo hogar que yo elegí, porque Pandy, pues yo no lo elegí, a mí me llevaron. Y era el orden natural de las cosas, yo tenía que llegar a Pandy. Pero Kazán siento que es mi segundo hogar completamente y siempre, y al sol de hoy, siempre digo mi casa. Y cuando yo digo mi casa y le estoy contando a la gente, yo en mi mente no veo la casa actual donde vivo, yo veo la casa en Kazán con el tapete rojo, el sofá y nos imagino a los cuatro siempre y ese para mí es mi casa. Entonces, sí. Ay, amor, mira que a mí me pasa algo muy similar porque yo me he mudado muchísimo. Siento que del tema de como de mudanzas y eso podríamos hacer un capítulo totalmente Uy, aparte, total. pero yo me he cambiado muchísimo también del lugar en donde vivo y todo. Y por más de que Cali ha sido la ciudad que a mí me vio crecer, me vio como que literal desarrollarme en plan adolescencia y lo que quieras, yo los recuerdos que tengo en Cali creo que juntos todos nos suman más de 5 años, porque yo viví en Cali como desde los 2 hasta el 2014, que tenía como 12 13 años. Ujú, Y pues a esa edad, si te digo la verdad, mis recuerdos yo creo que van desde que tenía, no sé, unos 8 o 7 años. Obviamente tengo recuerdos de más chico, pero así continuos ujú, son muy pocos. Entonces, siento yo que a estas alturas de mi vida viví muchos más años en Rusia que, por ejemplo, en Kazán específicamente, que el tiempo que viví en Cali de seguido, y siendo muy consciente que el tiempo que viví en el Huila también. también. Entonces, yo, por ejemplo, a Cali lo estoy volviendo a sentir como un hogar, Ujú, pero dejó de serlo cuando me fui, porque ya claro. no tenía nada que me atara a Cali. Y luego en el Huila comenzamos a vivir allá, pero yo nunca sentí a ese lugar como mi hogar. No quiero sonar desagradecido, pero simplemente yo sabía que yo era nuevo ahí y yo era muy diferente a las personas alrededor mío. Y creo que eso es algo que pasa cuando uno viaja, cuando uno se cambia de lugar, que hay Sí, cosas que uno piensa que no, es Colombia, a donde sea que vayas hay colombianos, sí, pero en cada ciudad, en cada departamento la gente es diferente. Y a sí, mí me total. pasó eso. Y eso fue yo creo que lo primero que aprendí de viajar. Y es que a donde sea que vayas, te vas a encontrar personas diferentes, que se ven diferente, piensan diferente y hablan diferente a ti. Y Ujú, si te quieres quedar, tienes que aprender a vivir con ello. Entonces sí. siento que yo estaba en esta etapa como muy adolescente, donde todo me irritaba, donde no entendía nada. Y me costó, porque si al comienzo me contó, mi primer año viviendo en el Huila fue horroroso. Yo lloraba a los primeros meses porque quería volver a Cali, quería volver a mi colegio, a estar con mis compañeros del colegio de Cali, y la pasé muy mal. Y después poco a poco fui como que conociendo el entorno, me comencé a aprender el himno del Huila porque en todas las izadas de banderas lo colocaban, y comencé a aprender más y más y más y más, y llegó un punto donde yo sabía un poco más del Huila que del Ujú, Valle del Cauca, y era como, no, pero es que yo soy de allá, no soy de acá, pero yo soy nacido en Bogotá. Entonces, hubo un momento en mi vida donde todo se mezcló y yo no sabía ni siquiera dónde era. Pero fue el llegar a Kazán y como que sentir que lo que tú decías, fue mi elección estar ahí, ujú. fue mi elección el tener una vida allá. Y yo siento que también al punto de, bueno, al día de hoy, si me preguntas cuál es mi hogar se quedó Mm, allá con la gente que yo tenía allá, con las cosas que yo tenía allá. O sea, él, por ejemplo, ahorita obviamente tengo donde comer y lo que quieras, pero ya no tengo lo que yo llamaba mi plato, mi vaso, mi mm. ollita. O sea, es algo muy tonto, pero eso son Sentido de partes chiquiticas pertenencia. de un hogar físico. Ujú, Entonces, sí, no pensé que esta pregunta se fuera a ir tan a esa tan profundidad, densa. pero total, sí, Pero sí es que es. además es lo que tú dices, o sea, siento que muchas cosas uno de niño no las entiende y es completamente normal porque es que uno no tiene por qué, uno está en otro proceso. Pero marica, es muy difícil y muy diferente que a ti te lleven a vivir a un pueblo porque a los dos nos pasó lo mismo. Mi mamá Nos también me pasó. dijo, me mamé de la ciudad y nos vamos a ir a Pandi. Y yo, ¿qué? Marica, Pandi tiene 2000 habitantes, ¿yo qué putas voy a hacer en Pandi? Y yo lloré todo el primer año y me rehusé a estudiar en Pandi y estudié en un colegio virtual en el 2010,
en el 2014, en el Igual. 2013. Ah, Marica, y yo bueno, un poquito decía, antes. y yo decía, o sea, yo estaba tan enojada y yo decía, pero ¿por qué me están obligando? Al final, pues resulté igual amando Pandy porque, ajá, pero es muy diferente y eso siento que no nos hace malagradecidos ni mucho menos, simplemente es la realidad de las cosas. Uno de niño no entiende por qué uno lo cambian de colegio y de la nada no tienes amigos y te vas para otro lado y no puedes hacer nada porque eres un niño. Mientras que Kazán fue una decisión de nosotros y pues ya. Sí, total. Pero mira que tú dijiste algo muy importante que fue, llegaste allá por tus papás, bueno, por tu mamá, porque normalmente los papás son los que toman esas decisiones. Entonces allá estamos hablando de una influencia en ciertos aspectos de nuestra vida por parte de nuestros padres. Pero Mm, entonces esto me lleva a preguntarte, ¿qué papel crees que jugó tu familia en que a ti hoy en día te gustara tanto viajar? ¿Crees que fue debido a que constantemente tenías que hacer cambios como de vivienda en tu vida? ¿O cómo es la influencia de tu familia en ti con respecto al tema de viajar? no, pues la influencia es fuertísima. O sea, realmente siento que esa es la raíz de todo. Ese es el núcleo. Yo siempre, siempre desde que tengo memoria, escuché de algún familiar lejano o cercano que viajaba. Entonces, no sé, recuerdo la primera vez que a mí me dijeron que alguien había ido a Estados Unidos y había sido mi abuelito. Y yo decía, pero luego, o sea, yo en mi cabeza recuerdo que era lo que pasa ahorita también, que conseguir la visa puede ser muy difícil y me acuerdo a mi abuelito, un señor, diciendo, sí, yo fui a Disney y yo decía, mi abuelito en Disney, o sea, se supone que eso es solo para los niños. Y yo empecé a entender que todo el mundo puede ir a todo lado. Y mi familia también, porque pues no somos millonarios, pero nunca nos ha faltado nada y hemos tenido muchísimos privilegios, siempre ha viajado mucho. Mi mamá siempre, siempre me empacaba con mis cositas en el carro, vámonos de paseo para cualquier lado aquí cerca, vámonos que hacer, era como muchas actividades de movimiento, entonces ella me llevó muchas veces al páramo, me llevaba a escalar, entonces nos quedamos en otra casa, íbamos que al Nevado de Pepito, que vamos aquí en Colombia, que tan bonito que el llano, entonces era como muy de movimiento y obviamente eso a mí me hizo también crear un sentido de yo quiero conocer, o sea, quiero ver qué más hay. También mi familia, lo que pues ya decía, ellos han viajado muchísimo y para mí una motivación siempre fue mi abuelito, porque mi abuelito es un señor desde que lógicamente yo tengo memoria, yo siempre lo he visto un señor, no viejito, pero siempre ha sido un señor. Y mi abuelito un día empezó, no, sí que es que cuando fuimos y entonces cuando estuvimos en Alemania y no sé qué, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo carajos la gente llega hasta allá? Y no, pues, o sea, yo no me considero tampoco de la mega generación antigua, pero yo nunca fui la niña de, no sé, mi primera encarta. Ay, ¿qué es? Yo no sé, Alemania. No, o sea, para mí era como también muy loco pensar que la gente podía llegar hasta otros países. Entonces, escuchar a mi abuelito viajar y todo lo que él contaba para mí siempre fue una motivación porque yo decía, yo quiero ver eso que él vio. Y él me contaba muchas cosas y yo decía, yo quiero ver eso. También después una de mis tías se fue a, a vivir a París porque ella se fue becada a estudiar el doctorado y ahí empezó todo. Y yo siento que ahí, a mis 14 años, la primera vez que yo salí del país fue cuando todo empezó. Y, mentiras, yo tenía 13 años, ahí todo cambió. O sea, yo no lo sabía, la típica imagen de, ella no lo sabe, pero está, su vida está a punto de cambiar porque va a salir a la tienda. Tal cual mi vida cambió desde ese viaje en todos los sentidos. O sea, es impresionante cómo a cualquier persona le puede cambiar todo lo que tiene y toda su estructura mental por simplemente moverse hacia otro lado. Entonces siento que es una influencia muy grande y lo sigue siendo para mí ahorita. Hay lugares que mi familia conoce que yo no conozco y para mí es una motivación pensar en ir allá para poder tener eso en común, para poder hablar de cómo fue nuestra experiencia en esos lugares y eso. Entonces, sí vengo de una familia que se ha movido mucho y es una influencia que realmente en un punto de mi vida me daba mucho mal genio
cuando contaba lo de las mudanzas, yo estaba muy enojada con mi mamá, pero ahorita lo agradezco porque también eso me abrió mucho la cabeza y aunque en ese momento no lo entendía, ahorita hace parte de mí y hace parte de mi esencia y es lo que soy. Entonces, sí, sí siento que fue muy importante mi familia ahí en ese punto. Oye, y pregunta rápida, ¿a dónde fue ese primer viaje fuera del país? Ese viaje que te cambió todo. Ese primer viaje fue a Francia, fue a Europa porque mi tía estaba allá. Obviamente nosotras, un poco de contexto, en mi casa somos 6 mujeres. Entonces siempre hemos sido como todas muy unidas y en ese momento todavía nosotras, me refiero a mí y a mis primas, estábamos chiquitas. Entonces me imagino que para nuestras mamás era fácil, bueno, alquilamos un carro y nos metemos y viajamos. Literalmente fue así. Mis primas y mi tía llegaron desde Cali hasta España y nosotras también llegamos desde Bogotá con mi mamá a España y ahí nos encontramos y nos fuimos para Francia. Queríamos aprovechar que mi tía vivía allá porque todos sabemos lo caro que puede ser cualquier lugar de Europa y sus estadías. Y mi tía vivía en un apartaestudio del tamaño de una caja de fósforos. Era demasiado chiquito, era muy chiquito. Yo ahorita lo veo y yo digo, pucha, ¿cómo cupimos todas ahí? Pero pues nada, donde duerme uno, duermen seis, literal. Y pues éramos muy chiquitas también, entonces nos acomodamos y aprovechando, porque eso es otra cosa que uno a veces no contempla en los viajes. Uno a veces se pone a pensar mucho en la plata, en el recorrido y en el tiempo, y es, pero es que tal cosa, pero es que después, mor, no se sabe si va a haber otra oportunidad. Hay que abrirse a la posibilidad de qué pueda pasar, de si sí se puede hacer o no. Y aprovechando que estábamos allá, aunque fue un gasto muy grande, lógicamente, aprovechamos para conocer más lugares, alquilamos un carro y nos fuimos las 6, fuimos hasta, bueno, estuvimos en varias zonas de Francia, estuvimos en Brujas, estuvimos en Ámsterdam, estuvimos en Rotterdam. Entonces aprovechamos porque decíamos, pues no sabemos cuándo vayamos a volver y la probabilidad de que volvamos existe, pero pues tampoco es tan alta y que estemos todas y que sea este momento de la vida. Entonces aprovechamos y obviamente siento que para mí, nosotros tuvimos escala en España, yo he tenido como 7 escalas en España, pero solo hasta el año pasado lo vine a conocer y siento que para mí fue una gran diferencia, o sea, marcó algo en mi vida que el primer lugar que yo conocí saliendo del país fue Europa y específicamente Francia. Ay, o sea, muy pocas cosas te vuelven a asombrar de la manera en la que te asombra el primer lugar que tú conoces que no es tu país y sobre todo siendo una ciudad tan linda como lo es París. Entonces, obviamente, yo quedé muy en shock y yo dije, quiero vivir acá. Ahorita no sé si quiero vivir allá, o sea, probablemente he conocido más lugares y digo, quiero vivir en otros lugares, pero de niña yo manifesté, sin saber lo que era la manifestación, manifesté el salir del país porque yo decía, yo quiero vivir en París, es hermoso y era un sueño de niña y pues obviamente no sabía lo que implicaba irme a vivir allá, pero yo decía, quiero hacerlo porque es genial. Entonces, obviamente eso influyó mucho y pues de ahí en adelante, pues todo lo que ha venido con eso. Oye, sí, cuando yo te preguntaba lo de la influencia de tu familia en que te gusta tanto viajar, me olvidé por completo de tu abuelo. No sé por qué, como que la primera persona, siento que es porque primero me hablaste de tu mamá y después de tu abuelo. Yo pensé directamente en tu mamá porque muchas veces era como estábamos casual comiendo en la universidad y Juani, ay, mi mamá se fue para Bolivia o mi Sí mamá está fue, haciendo un viaje a tal y de la nada, o sea, era como que ayer la mamá de Juani estaba trabajando en la universidad y mañana se fue de viaje sí o está fue. viajando a tal lugar o las anécdotas que salían en conversaciones muy normales de Juani, no, una vez cuando estuvimos en tal lugar y así, que después se convirtió en un chiste local de nosotros de Juan ya ha estado en todos los países del mundo prácticamente y ha ido a 20.000 lugares y la mitad de las anécdotas de Juanita son en viajes. Entonces se volvió un chiste muy local por el tema de que la mamá de Juani, así, yo fan de tu mamá, o sea, yo desde Yo que escuché también. la primera vez de tu mamá fue como, yo quiero esa vida viajando, hippie, total. O sea, cuando tú me dijiste, soy vegetariana y mi mamá también, yo, amor, genial. Entonces, sí, yo a tu mamá le tengo una especie de, iba a decir adoración, pero eso sonó rarísimo, Uy, pero sí más Frank. como esta admiración, como este de, wow.
eres tan cool. Pero después ahorita me cuenta cómo la regaña y lo demás y digo, ay, tiene sus lados negativos, Total, ay, ya me claramente, cae es mal. una Capricornio, claramente. Entonces, sí, pero entonces luego recuerdo el tema de tu abuelo, cuando tú dijiste, Mm, no, mi abuelo ya había estado en Rusia, y yo, ¿qué? yo también, Porque sí, siento que mucho tiempo yo me sentí como de, yo soy de los primeritos acá, o sea, por más de que claramente han habido 20.000 millones de latinos primero en Rusia antes de que yo llegara, yo me sentía muy, somos pocos, y después fue sí, como, de, no, güey, aquí ha estado muchísima más gente, y cuando tú dijiste, como, no, mi abuelo estuvo aquí hace muchos años, fue como, de, o sea, este sí, señor yo conoció una Rusia totalmente distinta a la que conocemos nosotros. total. Lo que tú decías de admiración de mi mamá, yo siento mucha admiración de mi mamá, hasta que también lo comparo con mi abuelito. Puta, mi abuelito, yo no sé, es un ser superior. Cuando él me acuerdo, o sea, algo muy extraño es que yo fui la penúltima de mi familia a conocer Rusia. O sea, ni siquiera casi toda mi familia conocía Rusia porque habían ido a viajar y pues yo fui porque pues iba a estudiar. Pero mi abuelito estuvo con mi tía, con la hija menor, no sé, di tú en el 2010, 2009, o sea, Sí. imagínate esa época. Y me acuerdo que cuando yo le dije como no, me voy, mi abuelito sabe de todo lado del mundo, él sabe todas las historias de las guerras, de las independencias, todo eso. Y él me contó que cuando estuvieron en San Petersburgo, o sea, es muy chistoso esto, pero pues si tú lo piensas, de pronto no es tan chistoso. Mi abuelito, él dijo que él se iba del frío que estaba sintiendo y él dijo, yo me iba a botar de un puente en San Petersburgo porque yo saqué las manos de los guantes para tomar una foto y no la sentí. O sea, se me congelaron y él dijo, yo me iba a botar del puente, pero en la baranda del puente era tan alta que yo no alcancé. Y pues nada, somos latinos. Mi abuelito parece un cacique peruano, mi abuelito no es bajito, pero tampoco es mega alto y él no le dio la ropa ni la elasticidad para botarse, pero él dijo, yo me iba a botar del frío. Entonces siempre está, y cuando estábamos en San Petersburgo, yo decía, ¿será este puente el que se iba a botar? Y pensaba así, como vas así. Y mis primas con mi tía vinieron, ay, no estoy Ay, emocionada. Y yo, fueron a Rusia. fueron a Rusia por el mundial. Entonces, ellas también conocieron otra Rusia completamente diferente porque era una Rusia de fiesta, donde todo el mundo se quería con todo el mundo. Y pues yo llegué a una Rusia también donde al principio estuvo bien, pero ya después se puso muy triste. Entonces, claro, sí fue diferente, pero mi abuelito es también para mí un referente de... Y el viaje que acabamos de hacer, esta mañana estamos hablando de eso con mi mami por lo de su cumpleaños. Mi abuelito a sus 70 años hacerse semejante viaje y tenía más fuerza y más resistencia que todas nosotras juntas. Es que mi abuelito de verdad, él caminaba y caminaba y yo decía, pero este man no Sí, se cansa, yo Dios mío. también, mis respetos, mis Sí, mi respetos. abuelito es mi motivación más grande para envejecer, en todos los Total. sentidos. Mi abuelito vive la vida de pensionado que todo el mundo quiere, mi abuelito tiene una muy buena salud, tiene una excelente memoria, tiene un cabello genial de abuelito, súper canoso, o sea, no, genial. Aquí Entonces, amamos a Rodrigo el cocodrilo, total. sí. Total, don Rodrigo, picos por favor. Ay, sí. Pero de ese viaje nos vas a contar más adelante. Porque Sí. ese viaje yo fui testigo de la organización, no de toda claramente, pero sí de Juanita después de planearlo con su familia o de Juanita también planeando la segunda parte de ese viaje, porque ese viaje siento que fue algo muy familiar al comienzo porque tú eras la razón, por decirlo así, pero luego ya era tu viaje. Soledad. Entonces, literal, soledad. Mm. Pero antes de eso, siento que hay algo muy importante en el tema de los viajes, que es la planeación. Y siento de Uf, que sí, muchas personas dicen como de no, las cosas menos planeadas son las que mejor no, resultan. Y es yo no, como, no, no, yo no sigo ok, esa si filosofía. estamos hablando de que vas a ir a la heladería de tu barrio a comerte cualquier sabor de helado, creo que funciona. Pero, Rey, si Sí. estamos hablando de que te vas a ir a otro continente de paseíto, a visitar lugares y vas a estar ahí 2 semanas, pues siento que es medio irresponsable de tu parte no pensar en buscar con anticipación un hostal a donde llegar o un Mm. hotel, a qué lugares vas a ir, hacer una buena agenda. Y siento que yo no he conocido mejor persona o persona más organizada que Juanita a la hora de realizar viajes. Yo, Entonces, Mor, esta pregunta es bastante amplia, pero ok. entonces va a abarcar que desde qué haces tú normalmente, cómo planeas tú un viaje, qué métodos utilizas para realizarlo y
¿Cuáles son tus prioridades a la hora de organizar un viaje? Yo, a ver, yo soy muy consciente. Primero es por mi personalidad. Tú le preguntas a Dallis esto y Dallis te va a decir, yo fluyo. Ella te va a decir, yo miro, yo no tengo, o sea, Dallis es muy tranqui. Yo soy muy de hacer los planes, de organizar, porque me da pánico que algo se salga de mi control. Entonces, eso también influye a que yo tenga plan A, B y C de cualquier situación. Con 8 meses de anticipación o más. Con, yo pienso todo, ay Dios mío. Bueno, Los psicólogos escuchan nuestro programa de ansiedad. y yo, Ya marica, soy diagnosticando. súper organizada. No, tienes que revisarte. Pero, por ejemplo, yo soy muy de, hay cosas que yo tengo, bueno, también es que la lista de prioridades ha cambiado con los años, porque también he crecido. Pero hay algo que yo tengo muy claro y es mi seguridad. Mi seguridad, ¿qué puede ser? Para mí, lo que sea el concepto de sentirme segura. Si para mí sentirme segura significa estar en el hostal a las 3 de la tarde, bueno, ese es mi concepto de seguridad. Y si alguien quiere estar en el hostal hasta el otro día y llegar a las 8 de la mañana después de pasar toda la noche de fiesta, súper. Cada persona tiene un concepto diferente de seguridad. También yo soy muy consciente, nunca me ha pasado nada afortunadamente y gracias a la vida, pero soy muy consciente que soy mujer y que no en todos lados está bien recibido, pues simplemente ser mujer y es muy peligroso en ciertas ocasiones. Entonces, a mí desde chiquita siempre me inculcaron como tienes que oler el miedo, tú tienes que estar pendiente, cree mucho en tu intuición. Si a ti hay algo que no te cuadra, no vayas, no te metas por esa calle, no lo hagas. Entonces, siempre intento ser muy consciente de eso y para mí ya hay una hora específica en la que yo digo, bueno, hasta esta hora porque tengo que volver, porque no sé cómo sea el lugar, porque igual para yo curarme en salud puede que nada me pase y nunca nada me va a pasar afortunadamente, pero yo para yo estar tranquila, yo prefiero ya, digamos, sobre las 9:10 estar en el hostal. Nunca me voy de fiesta sola. Sé que hay gente que me dice, no, pero te perdiste el rave en Berlín. Mor, me lo perdí porque no quiero. Me da miedo irme sola. Yo no me siento cómoda y yo no tengo por qué hacer cosas que me hagan sentir incómoda. Y porque además yo soy muy consciente. Y es que si yo voy a un lugar nuevo, es que bueno, yo soy medio abuelita, pero si yo voy a un lugar nuevo, a mí me gusta conocer. Y yo sé que parte de conocer también hace, o sea, entra ahí, digamos, ir a clubs, ir a fiestas, súper. Pero para mí es mucho más chévere ir a ver la Plaza Roja, ir a ver plazas principales, ir a ver museos, ir a ver cosas así, que ir a una fiesta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en plan de fiesta, estoy en plan de fiesta. Cuando estoy en plan turismo, estoy en plan turismo. Y a mí me Es gusta que hacer el sí, turismo siento que muy eso justo que tú dices ujú, es el tipo de turismo que a ti te gusta. Entonces total. nosotros nos dimos cuenta de que, no sé, siento que de pronto, no me quiero arriesgar a decir que nos convertimos en, pero siento que sí en nuestro primer viaje nos dimos cuenta de que teníamos un tipo de turismo que nos gustaba muy similar. Sí. Entonces, como de que todos disfrutábamos de la visita a museos, visita a sitios principales, pero no disfrutábamos tanto porque sí, creo que en redes sociales vimos a muchas de esas personas que sí disfrutaban de este turismo de irse a tomar una foto al lado de una estatua re random o de un edificio que simplemente se veía bonito, pero que no representaba ningún patrimonio. Entonces Ujú. es como de, ok, entiendo que es algo emblemático, pero siento que no tiene como este argumento de, mira, es importante por esto y por eso es importante que estés aquí. Aunque igual nosotros fuimos, no sé, a un restaurante de comida vegetariana Krishna en Moscú que nadie nunca iría, pero sí era un gusto que nosotros nos dimos, Y como era también cuando importante fuimos para al de... nosotros. Ajá, entonces siento que sí, el tipo de turismo también influye mucho a la hora de planear un Sí. viaje. Entonces yo, pues porque era la primera vez que visitaba muchos lugares, yo lo que menos quiero es irme de farra, no saber cómo volver, tener guayabo, ir sola. No, qué pereza. Cuando yo voy de primeras a un lugar, yo lo que quiero es ver la ciudad. Y yo me levanto temprano, salgo temprano, voy y camino, a mí me gusta mucho eso. Entonces sí veo que lo que dijo Frankie Poo, ¿qué es las cosas principales? ¿Qué plaza, qué iglesia, bueno, qué tipo de, ¿cómo se llama? Достопримечательность, Достопримечательность, ¿cómo se dice? sabía, ¿Cómo ah, se dice? sitios turísticos, Sitios sitios turísticos. emblemáticos. Ajá.
Y entonces yo miro y digo, no, esto se va aburrido. Pues no. También obviamente depende mucho del presupuesto. Siempre intento hacer cosas gratis porque le invierto a otras cosas. Entonces es como esa mi lista de prioridades, saber yo también en qué plan voy, con quién voy. Es muy diferente si tú vas con alguien y tú dices, bueno, tomémonos algo, parchemos hasta tarde, no hay problema, sabes que igual vas a estar con esa persona, comparten gastos, a que si tú estás sola, pues yo sola no quiero hacer ese tipo de planes, entonces también depende mucho, pero sí lo primero es mi seguridad, que eso abarca, por ejemplo, también la zona donde me estoy quedando. Sé que de pronto, bueno, no he viajado mucho, no he viajado un culo por Latinoamérica, pero en Europa la mayoría de las veces el centro es la zona más segura, porque pues es donde está literalmente la historia y es donde eh, sí, es como más tranqui, pero es la zona más cara. Entonces, yo me di cuenta de eso en este viaje, que yo prefería invertirle la plata que me ahorro yéndome a una fiesta o de pronto entrando a algún lugar, invertirla en un hostal que me quede cerca a todo lo que yo quiero ver o que me quede en el centro, porque a mí no me gusta, vamos a ir y somos súper, súper, súper locas, vamos a ir a explorar el metro. Mor, no. O sea, si lo tengo que hacer, si me tengo que mover en transporte público, pues lo hago. Pero no es como que yo te diga, voy a ahorrarme 50 euros, entonces me voy a hacer en la última estación del metro. No, marica, pues yo prefiero ahorrar para también ahorrar tiempo, ahorrar Energía. desplazamiento, energía, sí, entonces eso también abarca muchas cosas del tema de la seguridad y para mí es eso. Como sigo teniendo Sí, sí. presupuesto de joven, siempre es hostal. Siempre. Yo me he quedado como en 2 hoteles en mi vida nomás. Siempre me he quedado en hostales. Y pues tengo un mantra y es que a mí nunca nada me va a pasar. O sea, yo no sé que nada me va a pasar. Porque algo me puede pasar. Puede que me toquen unas compañeras de cuarto feas o lo que sea, o yo que sé, cualquier cosa. Pero yo siempre pienso que nada nunca me va a pasar. Y siempre que reservo en hostal, o sea, pero solamente porque sea caso extremo de que ya no alcance a coger otro cuarto, siempre pido un cuarto de solo niñas. ¿Por qué? Porque me siento más cómoda. No quiere decir que con los niños me vaya a pasar nada, pero yo prefiero ahorrarme estrés. Uno puede estar tranqui, digamos, en brasier, mientras tú te cambias o lo que sea. Los niños no es como que yo te diga, me súper agradan, a veces huelen, son muy desordenados, no quiero, entonces siempre intento cuarto de niñas. Mientras soy millonaria y puedo pagar un hotel. No, pero sí, o sea, siento que en resumidas cuentas, esto que dices de seguridad, más que seguridad, siento que es en esta lista de planeación, es elegir el lugar en donde vas a estar por muchas razones. Entonces, la elección del lugar siento que es un punto súper prioritario en la lista cuando estás haciendo tu plan. ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener en cuenta lo que decía Juan, y la seguridad, la cercanía con los sitios que quieres conocer, también horarios, porque hay hostales que dicen, no, después de esta hora, entonces tienes que llamar, tienes que timbrar, tenemos cerrado. Ajá, Hay otros que dicen, no, cerrado. estamos abiertos 24 horas, entonces eso también puede afectar o no algún plan que tú tengas. Hay hostales que te dicen, no, no puedes traer un invitado, entonces si tienes un amigo ahí, pues ese amigo no puede ir a visitarte, bueno, muchas cosas. Tocaste un tema, o sea, no lo tocaste, sino que lo mencionaste, pero para desarrollarlo, y es el tema del presupuesto. Dependiendo del presupuesto, ¿cómo funcionan los presupuestos para ti? ¿Planeas primero todo y luego miras cuánto necesitas para gastar? ¿O primero tienes el presupuesto y luego dices como, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues depende mucho. O sea, yo empecé a organizar viajes a los 17, cuando me fui para Moscú por primera vez sola. Y yo, ¿qué dije? Quiero ir a Moscú. Ya. Para mí el decirme a mí misma, ya lo hago un plan. Entonces yo digo, yo quiero ir a Moscú, ¿qué necesito? En este caso vivía en Kazán, entonces ¿qué necesito? Un transporte que me lleve hasta Moscú, que puede costar tanto, tanto, un hostal y necesito plata para estar ahí tanto tiempo. ¿Cuántos días me puedo quedar? ¿Cuántos días me quiero quedar? Y ahí ya empiezo a organizar. Entonces obviamente a mis 17, pues primero contaba con ayuda de mi familia, no mucha, no poca, media, pero también pues obviamente yo tenía ahorros. Yo a veces empiezo a ahorrar sin saber para qué. Simplemente me gusta guardar dinero para no gastármelo. Y luego, pues yo miro. Entonces, digamos, si yo en ese caso en Moscú, yo no sabía cuánto costaba, o sea, cuánto más o menos era el presupuesto para ir a Moscú, yo no tenía ni idea. Y la verdad, yo fui en un presupuesto súper, súper bajito. Lo que más me costó fue los trenes,
y siento que ahí, pues nada, error de, o sea, deprimí para ahí, no me arrepiento porque igual creo que fue la única vez que viajé en tren. Ah, no, mentiras, no, se cancela. Fue la primera vez que viajé se cancela también, es que tomé. Y yo, esa fue la primera vez que yo viajé en tren, entonces obviamente pues yo estaba como súper asombrada, estaba súper feliz. Sí fueron un poco caros los tiquetes, pero bueno, valía culo. Pero yo quería conocer muchos museos, quería ir a muchos lados y yo dije, ok, no tengo la plata para hacer un turismo donde me permita entrar a varios museos y pueda comer por fuera. Entonces, ¿yo qué hice? Me llevé comida desde Kazán. Llevé arroz, llevé frijoles, también porque además yo soy vegetariana, entonces es un problema para encontrar comida en cualquier lado. Entonces yo dije, prefiero ahorrarme un dolor de cabeza, me voy a llevar comida y yo me llevé tarritos de arroz, de lentejas, de frijoles y allá compré mercado. Me quedé una semana, entonces pues igual era harto y sí me ahorré harta plata. Y gastaba en postrecitos, porque además todavía estaba haciendo como calorcito, entonces que el heladito, no sé qué, cosas así. Pero yo de comida casi no gasté nada, porque desayuno, almuerzo y cena todo era en el hostal, porque sabía mi presupuesto. Y lo que me ahorré en comidas principales, pues lo gasté entrando a los museos, entrando a todas las iglesias, entrando a ver a Lenin, por ejemplo, también en souvenirs. Entonces, casi siempre, la mayoría de las veces, yo primero pienso el destino y luego analizo cuánto me tengo que gastar, cuánto necesito, cuánto me puedo gastar. Y ya, no, porque a mí me queda más difícil en mi cabeza decir, necesito ahorrar 1.500 millones de pesos para irme hasta China. No, pues yo no sé de eso, o sea, yo prefiero primero decir, me encantaría para mi cumpleaños irme a San Andrés. Para irme a San Andrés necesito aproximadamente, pasándola bien, yo no sé, 7.500 millones de pesos. Entonces uno dice, ok, lo analizo, ¿sí me entiendes? Entonces me queda más fácil primero ponerme una meta de destino y ahí sí soluciono lo de la plata, que igual puede ser no Oye, la mejor técnica, pero a mí me funciona. sí, siento que no, a mí todo lo contrario. Yo primero necesito saber, ah, es que es confuso porque termina siendo lo mismo al fin y al cabo, pero yo primero necesito saber a dónde vamos, qué vamos a hacer la cuenta de aproximado, cuánto, y lo que yo hago es que yo le pongo presupuesto a cada cosa. Ok. Entonces, listo, ¿cuánto estoy dispuesto en gastar en tiquetes? Listo, Ujú. digo esto, y cuando chequeo y veo que los boletos de avión están más caros, digo, listo, mi presupuesto era tanto, ¿puedo aumentarlo? O mejor me voy en tren, o Ujú. mejor viajo por tierra. Y si por tierra es más tiempo, pero me puedo ahorrar algo que después sé que voy a necesitar, a veces puedo hacer el esfuerzo y digo, listo, me Sí, vamos 12 horas, pero me ahorro tanta plata. Porque hay viajes de viajes, hay viajes donde sí, no puedes arriesgar tu comodidad porque sabes que al arriesgar tu comodidad después es menos energía para hacer algo, es menos tiempo que vas a tener para disfrutar en un lugar. Y creo que eso, por ejemplo, nos pasó cuando viajamos a Peter, que nos hubiéramos podido ir en tren, por decirlo así. Quién uy, sabe no, cuánto nos hubiera salido, pero no, encontramos buenos tiquetes y aparte llegábamos más rápido a Peter, lo que nos daba casi que un día más para poder estar ujú, En Peter, que fue nuestro día de aclimatación, que salimos, caminamos, vimos, pero no hicimos lo que queríamos hacer porque nuestro itinerario empezaba al día siguiente. Pero sí, entonces si hubiéramos llegado ese mismo día, no hubiéramos tenido tiempo para hacer todo lo que hicimos. Entonces siento que así funciona mucho, como también la forma en como yo lo hago, como ponerle un presupuesto a cada cosa, luego sumar ese presupuesto, ver cuánto es lo general y de ahí comenzar a hacer ajustes. Pero siento yo que sí me guío mucho por la cantidad de dinero que se pueda ir para sí mismo ya organizar otras partes de mi vida, como el tema económico, cuánto ahorrar al mes para llegar a ese monto ujú, suficiente, porque si no, en ese momento creo que cuando más viajamos y todo, dependíamos de un monto mensual que se nos daba y lo que ya nosotros por nuestra cuenta trabajábamos y ganábamos, pero siempre podía ir variando. Entonces también a mí me servía colocarme montos mensuales mínimos de ahorro para sí, llegar a la y eso fecha es del una muy viaje buena. con la plata necesaria. Y por ejemplo, yo lo que hago es siempre, digamos, pienso en un viaje muy a futuro. O sea, no es de aquí a 2 meses, puta, es de aquí ojalá mínimo 7, 8 meses, porque yo tampoco puedo jugarle a Dios. Entonces, yo pienso es, ok,
un viaje que voy a hacer en 8 meses y en ese momento miro los tiquetes para dentro de 2 meses. Entonces, digamos que dentro de 2 meses el tiquete me sale a, ay, odio hablar en pesos. Bueno, no sé, me sale a 2.000 rublos, pero resulta que no. Cuando los fui a comprar salieron a 1.200. ¡Qué gangazo! Nada, yo ya tenía presupuestado 4.000 rublos ida y vuelta, entonces ahí recorto. Entonces, mi mamá o sea, creo que fue mi mamá. Alguien me lo criticó, que yo siempre le pongo plata de más. Entonces, No, digamos, tienes que hacerlo, si los tienes que tiquetes hacerlo. cuestan 4.000, yo digo 4.600. Pongo un poquitico más porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Y si uno ya tiene presupuestado 4.600 rublos para los tiquetes, pero resulta que no, que te salieron por 3.800, qué gangazo, muchas gracias, saco lo demás para hostal o lo que sea. Entonces, sí hago un estimado de lo que puede ser los tiquetes, que normalmente es lo más caro, con estadía, y le agrego un poquitico más, y así yo ya voy y casi siempre lo que hago es, digamos, tuve la idea en enero de irme a Moscú. Entonces llegó, la idea sería irnos a Moscú por ahí en julio. En enero lo pensé, máximo en abril estar comprando los tiquetes. ¿Por qué? Porque a ti te garantiza, uno, te garantiza el viaje y dos, sientes que los gastos son por partes. Entonces, ya aseguraste tiquetes. Ahora solo te queda ahorrar para estar allá y para estadía. Ya pagaste estadía, ya amor. Lo que viene aquí adelante es solo ahorrar para comida, entradas a museos, taxis, transporte. Entonces, obviamente, pues es mucho más fácil. Sí. Entonces, siento que eso también puede ser una idea. Es que sí, siento que igual lo que tú decías es súper válido y es algo que yo hago. Yo también le pongo un poquitico de más de lo que me imagino o Mm, de lo que a ese día están, porque pues claro, yo veo hoy cuánto está a hoy tiquetes o aproximadamente, ¿sabes? Si le pongo un poquitico más, hostal, un poquitico más así, y eso ujú. yo a prever accidentes como lo que me pasó a mí en Peter, que no, mi maleta estaba muy grande y me había pasado un poquito de peso y no me iban a dejar viajar y me tocó pagar multa y todo pero si yo no hubiera tenido como, ay, bueno, inserté clip de ese momento. A Frank no le pasó la maleta, dicen que está demasiado pesada, Por pero es un que kilo. pesa 11 kilos, o sea, no va como maleta de mano como la de Dayana y la mía, miren la de Dayana, es que es bebé. Entonces estamos acá Pero sacándole ropa. es la maleta que yo siempre utilizo para viajar. O sea, ha sido mi maleta de mano siempre. Haz lo que Frank está pasando su cosmetiquera de 4 kilos a mi maleta y yo no tengo cosmetiquera. Está re grande. Aquí estamos en este momento. Está demasiado gracioso. La verdad, le estoy disfrutando mucho este paseo. Yo no, porque tengo menos plata. Ay, te toca pagar, no, pobrecito. Bueno, quedó en el recuerdo. Ay, no, qué buen momento, qué buen Horrible momento. momento. Pero entonces donde yo no hubiera hecho ese ejercicio de tener eso en cuenta, marica, bailas, o sea, no hubiera podido llevarme mi maleta, Peter me hubiera quedado pues mal. Total. Entonces sí, sí, Y amo la parte en la que Dayana dice, ¿pueden darse cuenta como Frank lleva una cosmetiquera y yo cosmetiquera, ni siquiera te... Ay, ese, ese momento siempre es que hablamos de épico. ese viaje a Peter, me acuerdo de Frank y la cosmetiquera. De verdad que Total, todavía existe la épico, cosmetiquera. épico. Amor. Entonces sí, me gusta porque tocamos siempre que las cosas principales, en plan, el lugar, el presupuesto. Tú tienes algo muy bonito que quiero que la gente se entere, que es que tú tienes agendas, agendas de viajes. Tienes agendas donde está el itinerario, el presupuesto, otras donde cuentas lo que pasa en esos viajes, cómo funcionan tus agendas de viajes. Mis agendas de viajes empezaron con el viaje que les digo a Moscú. Ese fue mi primer viaje. A ver, yo llegué a Rusia el 7 de marzo del 2019 y yo ese año cumplía 18 años. Y yo dije, oh my God, qué más chévere que celebrar mis 18 añitos viajando. O sea, yo tenía muy poco ruso, nunca había viajado sola. Y el viaje a Rusia no se considera viaje porque uno, bueno, a ver, se considera movimiento y trayecto. Pero yo no puedo decir, uy, el viaje a Rusia, el hecho de llegar hasta Rusia fue un viaje que yo te diga, ay, qué maravilloso. No. Y fue mi primer viaje sin familia, pero no fue sola, porque pues íbamos 12 pelados, entonces tampoco fue un viaje que yo te diga, ay, qué soledad, no. Y en este viaje sí iba a ser el primero. Entonces mi mami estaba como, pero es que estás muy chiquita, y yo, pues toca hacerlo. Yo le dije a estas amigas, ellas dijeron como, bueno, de una, no sé qué.
y yo ya estaba previendo muchas cosas. Yo dije, se me va a apagar el celular en el viaje y yo no puedo depender del celular. Entonces, ¿qué hice? Me compré una agenda. Y compré la agenda y empecé a anotar todo. Entonces empecé a anotar información que para mí se podía considerar importante, como por ejemplo el número de tren, a dónde llegábamos, cómo se cogía el metro, porque a mí me da mucha ansiedad que todo mi trayecto o que todo lo del viaje dependa del celular. Sí, uno llega y normalmente siempre tiene internet, pero ¿qué hubiera pasado si en el tren se me hubiera caído el celular y me quedo sin internet o algo pasa? ¿Y cómo sé yo cómo llegar al hostal? Entonces, previendo muchas cosas, yo dije, voy a tener una agenda. Y ahí empezó la locura. Porque entonces era una agenda roja, además, es una chiquitica lo más de bonita. Y es chiquita, o sea, tiene que ser práctica. Y anoté la dirección del lugar, cómo se llegaba, qué líneas de metro nos servía, el número de reserva, todo lo anoté. Y claro, cuando llegué, pues yo tenía todo súper a la mano. Yo, profesora, saqué todas mis hojitas y ya. Y también anoté información básica, creyendo que se me iba a apagar el celular, dije, ¿qué tal que pasemos por un edificio y no sepamos la historia del edificio? Entonces empecé a anotar, este edificio, tal cosa, y cositas así, y luego anotaba los gastos. Entonces tenía, llegaba a Moscú, no sé, primera comida, tanto, menos tantos rublos, y así yo también sabía cuánto me gastaba porque a mí me gusta mucho tener orden en cuentas. Entonces, después al otro día o ese mismo día en la noche yo ya ni me iba a acordar. Entonces yo siempre lo anotaba todo ahí mismo y se quedó esa la agenda, la agendita de los viajes. Y entonces la empecé a separar. Entonces cuando se acabó el viaje a Moscú, pues se acabó el viaje a Moscú. Luego el siguiente viaje también lo anoté ahí y cogía cosas del viaje anterior. Entonces yo volví a mirar y yo decía, yo ya sé que metro no sirve porque pues lo tengo anotado. eh, Más o menos esto costaba en ese momento, han subido los precios o no, cosas así como tips. Y la agendita roja pues eventualmente se llenó y entonces luego saqué otra agenda que en esa no he escrito tanto y sigue activa, que es una agendita que fue la que yo llevé a Peter donde ustedes me escribieron unas cosas. Ahí también yo tenía Oye, muchas sí. cosas, yo ahí también tenía muchas cosas anotadas del viaje y anoté lo que les digo, precios, cosas así, y como era pues un viaje que estábamos haciendo los tres, porque Sofi no nos pudo acompañar, entonces somos Dallas, Frank y yo. No sé, yo en un momento les dije, ay, escríbanme algo. Y me escribieron algo en la agendita. Y entonces es como muy bonito porque quedó ahí y literalmente ese momento quedó inmortalizado en la agendita y siempre que yo lo veo es como, qué bonito. Y luego esa agenda me la llevé para cuando me vine a Colombia en Año Nuevo, que era mucho más grande ese viaje, que me tocaba pasar países, fronteras terrestres, luego escalas larguísimas. Entonces también fue como una, querido diario, me siento triste porque es Navidad y yo la estoy pasando sola en el aeropuerto, cosas así. Entonces, claro, se convirtió en esa agendita y la usé mucho en el viaje acá, cuando estuve en Colombia, ese año nuevo, y ahora es la agenda de los viajes. Y ahí tengo cosas escritas random, tengo cosas escritas del viaje a Peter, pero tengo de otros viajes y tengo dibujos que he hecho. Entonces, yo soy la niña agenditas, pero específicamente para el viaje se me hace básico llevar una agendita chiquita para anotar cosas. Y es como el secretico, no sé, como el cajón de los recuerdos también que queda, que tú no le metes mucha mente, sino es como que necesitas algo donde anotar rápido y lo anotas y ahí queda y se ve demasiado cute. No, y sí, y gracias a Juan es que yo tengo mi agenda que todavía me siento ser orgulloso de que todavía tenga hojas en blanco. Ah, porque siento Además, yo que te la di yo hace yo lo tengo escrito, o sea, literal la en agenda el tiene un 2021. escrito y sí, fue para la Navidad del 2021. Dice, para que guardes todas tus memorias y pensamientos, feliz Navidad 2021, bye Juan. Soy. Y Ay, qué bonito recuerdo. cero me siento orgulloso de que todavía tenga hojas en blanco, solo que antes yo tenía pues la costumbre de escribir todo lo que pensaba así en notas del celular, aunque antes escribía y todo. Siento que fue gracias a volver a tener una agenda ya para escribir que volví a escribir a mano y me gusta muchísimo Mm. más claramente. Ya dejando a un lado el tema de tus agendas y tu adicción, porque limpias de adicta, tienes Soy. demasiadas agendas ya, pero todas son súper funcionales y cada una tiene su temática distinta claramente. Total. Te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué crees que ha sido lo que más has aprendido de ti misma viajando? Yo siento que es el recordatorio
y la materialización del pensamiento que yo tengo de que no puedo hacer las cosas. Entonces, el viajar para mí es un recordatorio de amor, si puedes, y te cagas del susto y lloras porque da miedo, pero lo haces. Entonces siento que no es que a veces no me sienta capaz, porque nunca he dicho, es que no me siento capaz de coger un avión e irme, sino, bueno, es que eso me pasó en el viaje pasado, pero como me cambió el pensamiento, no sé cómo vaya a ser en el futuro, en el siguiente viaje. Pero hablando de mis viajes pasados, mi miedo era el cómo yo me iba a sentir estando yo sola y cómo iba a estar mi salud mental. Entonces yo tenía mucho miedo de pronto sentirme triste porque yo no espero a que las personas o a que las cosas se den perfectas para irme. Entonces yo, imagínense que yo me hubiera quedado esperando, no, es que si mis amigas no van a Moscú, pues yo no voy. Yo iba a ir sola y ellas al final fueron conmigo y fue genial. Pero yo digo, marica, nunca va a haber un momento perfecto y si no hay nadie que pueda ir conmigo, pues yo no me puedo quedar esperando porque pues es algo que yo quiero hacer. Pero nada como no viajar acompañado. O sea, viajar solo, sí, tú haces una reflexión y piensas en tu vida, pero siempre yo viajaba, yo veía algo y yo decía, esto le gustaría a Frank, esto le gustaría a mi mamá, Dayana estaría acá, Sofía, entonces claro, uno siempre, o por lo menos yo, siempre estoy pensando mucho en mis seres queridos y pienso mucho en ellos y digo, qué chévere hubiera sido poder haber estado con ellos. Listo, no estuvieron, yo estoy, pero siempre a mí me invade esa nostalgia y me pongo feliz, pero me da mucha nostalgia pensar en que no me puedo llevar a todo el mundo. Y es re estúpido porque obviamente que no puedo, pero me da mucha nostalgia y digo, me gustaría estar acá con alguien, de pronto para yo sentirme también como más de paseo, para estar como más tranqui, para que me tomen fotos. Entonces, siento que sí fue, o sea, sí es un proceso en el que yo digo como, ok, Amor, ay, pues estamos llegando al final de este episodio. no puede ser. Todavía no nos despedimos, claramente, pero, amor, necesito que me cuentes dos cosas específicas. Son dos A ver, cosas que yo ya sé, pero que el mundo quiere saber. La primera es, ¿qué pasó en Amazonas 2014? no fue 2014, 2016. 2016, sí. ¿Qué? Ah, bueno, claro, sí. Sí, Repitamos. bueno, Amor, ¿qué pasó en Amazonas 2016? pasaron muchas cosas, casi me muero. Pues, contexto. Con mi familia dijimos, bueno, la niña de la casa, la niña mayor va a cumplir 15, o sea, yo. Entonces yo dije, bueno, un viaje. Y nos fuimos para el Amazonas. Entonces con mi familia hicimos un tour súper hippie. Mi mamá encontró en Instagram una vaina que se llamaba Hippielandia Hippie Móvil. O sea, re hippie. Era súper hippie el viaje. Y entonces la idea era de ir desde Leticia hasta un municipio que se llama Puerto Nariño. Pero entonces nosotros íbamos en el hippie móvil, que era el medio de transporte que ellos usaban para sus turistas, que era dos lanchas y un planchón. Y habían hecho como una mini casita. Entonces era demasiado hippie, tenían cocina, los pelados que eran los guías turísticos dormían ahí y pues nosotros decidimos no dormir ahí porque uno, pánico, dos, éramos muchos y tres, pues dijimos, pues tampoco, el Amazonas es como medio salvaje. Entonces nosotros nos quedamos en casas de locales. Y entonces llegó el día en el que llegamos a Puerto Nariño y nos quedamos, era como un hostal abierto, súper chévere. Y tenían varias cabañitas, había muchísima gente extranjera y tenían muchos animales. Entonces tenían muchos miquitos, tenían perritos, tenían guacamayas y ahí empezó la tragedia. Nosotros llegamos el 18 de septiembre y la idea era pues amanecer el 19, que es cuando yo cumplo años, ahí con todos los animalitos, no sé qué, fue una mañana súper linda, plantamos un árbol, bueno, toda la vaina. Y entonces mi mamá, como buena mamá, estaba a ver la foto de cumpleaños y me dijo, súbete, había como un altillo, como una construcción de 3 pisos donde estaban los miquitos, donde se les dejaba comida y desde ahí se veía, era como un mirador y se veía todo el Amazonas. Mi mamá, ay, súbete ahí tan bonito y yo te tomo una foto. Y yo, bueno.
y empecé yo a subirme. Y a medida que iba subiendo los 3 pequeños pisos que tenían, en el último piso me di cuenta que ya no estaban los miquitos. Y en el primer piso y segundo habían, marica, sin mentirles, 15 micos. Y yo decía, pero tan raro. Y me subí y entonces me asomé para que mi mamá me tomara la foto desde abajo. Cuando llegó una guacamaya roja. Y la guacamaya llegó y se hizo en la baranda. Y mi mamá, ay, tan bonito, asómese, mami, para la foto con la guacamaya. Y yo me asomé un poquito y cuando me acerqué, la mierda guacamaya se enojó y sacó plumas, o sea, abrió las alas y del cuello le salieron más plumas. Y yo, Acción de me va a ataque. atacar. Y luego llegó otra. O sea, esa era roja y llegó la azul. Y yo, Llamo a la amiga. literal. Y yo, Dios mío, me van a atacar. Y empezaron a hacer ruidos, a hacer como así. Y yo, Total, me imaginé ese ruido. marica, qué susto. Y entonces mi mamá, pero que te asomes. Claro, mi mamá desde abajo no estaba entendiendo lo que yo estaba viendo, que era una guacamaya enojada. Enorme, me Y imagino. entonces yo empecé a asustarme y yo tenía miedo de moverme, o sea, de bajarme rápido y que se me viniera detrás. Y entonces yo empecé a decirle, mami, me va a atacar, me va a atacar. Y entonces mi mamá llamó a Chris, que era el guía, y Chris subió por mí y había como una banquita. Entonces él como que con la banquita amagó para quitarlas y salieron volando y yo me bajé corriendo a llorar a donde mi mamá decirle hubiera podido morir atacada por una guacamaya a mis 15 años. O sea, llevaba 2 horas con 15 años. Marica. El caso es que, bueno, yo quedé súper asustada, quedé muy nerviosa y luego Chris nos estaba mostrando cómo estábamos caminando por el lugar, que era un lugar abierto, cuando llega esta guacamaya y ataca a Chris. Y lo atacó por la espalda y lo mordió. Y claro, todo el mundo quedó como qué susto. Y cuando el man se levantó como a ver qué le había hecho, le había dejado severo hueco y le estaba sangrando. Y yo, marica. Entonces, claro, me dio mucho más miedo porque yo dije, si yo me hubiera intentado defender con algo, después la guacamaya iba a cobrar venganza. O sea, no. Entonces, La venganza de la guacamaya. la venganza de la guacamaya. Y lo peor es que a mí no me dan miedo. O sea, si yo veo una ahorita, no le tengo miedo. Tampoco fue el don trauma de mi vida. Pero sí fue una experiencia en la que yo dije, marica, con razón los miquitos no estaban en el último piso porque era la casa de las guacamayas. Los Y ellas, miquitos, güey, no subas al tercero, ¿qué te creo, pasa? y yo a ver la foto, entonces esa vez fue la vez de la guacamaya y siempre que conozco a alguien y sale el tema de las guacamayas, les cuento la historia porque fue muy gracioso y uno cree que no hacen daño, pero tienen un pico, ni el hijo de puta, y tienen unas uñas terribles, entonces Mira, con hay que, ese pico rompen nueces y mil cosas más, así que toca. literal, sí, hay que tenerles mucho respeto para que, A las guacamayas y a todos los animalitos, por favor. sí, no se los coman ni los casen. Durante este episodio mencionaste muchas veces que, ay, que mi viaje anterior, no, que en mi Mm. último viaje, no, que en ese viaje, que en ese viaje. Nos tienes muy intrigados. Yo sé ¿Cómo que están súper fue? intrigados. Yo sé que todos me lo han estado preguntando en mis redes. Amor, resumidamente claro, porque ya tenemos poquitísimo tiempo, pero ¿qué fue ese viaje? ¿Qué tanto pasó en ese viaje? Ese viaje fue un viaje que salió de un día de desespero y de mucha ansiedad en el trabajo. Yo trabajaba en una cocina y tuve mucho miedo por el futuro y ansiedad de que me iba a quedar ahí toda mi vida y dije, ay, ¿y por qué no me hago un viaje de grado? Y entonces ese viaje empezó un verano anterior, o sea, yo lo planeé desde el 2023 y yo dije, quiero hacer un viaje y empecé a ahorrar. Coincidió con que acababa la universidad, qué momento tan triste y feliz a la vez, y que ya iba a poder salir de Rusia sin tener mayor problema porque traumas con documentos. Mi familia venía para el grado porque, again, soy la primera de la nueva generación en graduarse, entonces, y mi familia no se pierde un viaje, entonces dijeron, vámonos todos al viaje al grado de Juanita. La idea, o sea, el plan inicial era hacer un viaje todos juntos, nunca habíamos hecho un viaje así juntos y pues también conocer lugares que no habíamos conocido. Entonces, hicimos un viaje de un mes, el viaje en total duró 2 meses, mi viaje, el de ellos duró un mes. Nosotros nos encontramos en Turquía, fue el reencuentro después de un año y medio, que realmente pues no es mucho porque Frankie Poo, Sophie y Dayana estuvieron 5 años sin ver a su familia y
que gonorrea, es demasiado tiempo. Pero siento que también fue un viaje, o sea, fue un reencuentro, mucha nostalgia, porque no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si nos íbamos a ver después, si yo me iba a quedar, si me volvía, no se sabía nada. Entonces fue como muy disfrutar el momento porque no se sabe. Estuvimos en Turquía 5 días. eh, yo llegué primero y conocí aparte con una gente que conocí en el aeropuerto de Kazán. Ese fue un momento también muy random, Sí, estábamos muy justo en la fila del random. check-in. Estábamos en la fila del check-in dejando a Sofi que viajaba para Colombia. Ella tenía escala en Turquía y yo viajaba el otro día y nos íbamos a encontrar en Turquía. Y en la fila encontramos compañeros que conocíamos de Kazán y un chico que venía de Samara, Samara, que estudió de ingeniería, si no Samara, estoy mal, o estudiaba aviación, una ingeniería, cosa así. sí, ingeniería, y el chico se iba para Ecuador y tenía una escala como de 3 días en Estambul. Entonces el hermano se acercó, hola, ustedes también van para Estambul y nosotros, y fue como, ¿será que pueden adoptar a mi hermanito? Y nosotros, bueno, pues igual era un pelado, o sea, no era hermanito, hermanito, Sí, sino era el hermanito de él más bien. Y luego al otro día yo llegué temprano, no mentiras, llegué como a las 3. Me vi con Sofi y tuve un día más sola. Y ahí salí con este chico que se llama Ismael, y con Sara, que es una chica que vive en Kazán. Y nosotros las más panas de toda la vida recorriendo Estambul. Luego llegó mi familia, estuvimos 3 días más ahí y luego nos fuimos para Rusia, porque pues ya era el grado. Llegamos a Kazán, yo quería que estuviéramos más tiempo a Kazán porque obviamente pues era mi casa y quería mostrarles todo. Ahí se conocieron con Frankie y con Dalles, porque pues ya Sofi se había venido para Colombia. la familia se reunió. Sí, la familia se reunió, no sé qué, estuvimos todos juntos ahí en Kazán 5 días y luego, bueno, fue el grado y luego nos fuimos para San Petersburgo. Para San Petersburgo, ¿por qué? Porque era más lógico para lo que iba a ser nuestro viaje después. Entonces nos fuimos ahí, ahí estuvimos 4 días y luego pues por toda la situación actual de Rusia y todo nos quedaba más fácil en muchos sentidos salir por tierra, por Estonia. Entonces pues Estonia se volvió en el paradero de todo el mundo y pues aprovechamos para conocer Estonia, yo lo volví a conocer. Ahí estuvimos un día nomás y salíamos para Estocolmo, para Suecia, que era la primera vez que todos íbamos a estar en Suecia. Y la verdad, yo estuve día y medio, casi 2 días, y yo dije, de aquí soy. Me enamoré completamente de lo que es Suecia. Eh, y fue genial porque creo que era lo más lejos que habíamos estado todos. Bueno, estuvimos ahí, luego de ahí cogimos también un avión para Italia. Estuvimos en Italia casi 2 semanas y media, recorrimos Florencia, Roma, estuvimos en Venecia. En Roma fue donde estuvimos una semana completa. Estuvimos en Milán también, que ese fue el día más caluroso de todo el verano del 2024. El día en que estuvimos en Milán fue el día más caluroso que Milán registró en ese verano. Entonces nosotras derretidas. Y después de eso seguimos, bueno, estuvimos por Italia, luego nos fuimos para Portugal. Entonces fue curioso que después nosotros tres, todos ya hubiéramos conocido algo de Portugal. Estuvimos en Lisboa solamente y yo me fui para Fátima con mi tía porque hashtag Zapa y yo dije, quiero ir a ver qué tal es donde se apareció la Virgen de Fátima. Luego ya empezó lo más triste de todo, que fue el regreso. Ellos salían de España para Colombia y yo ya me quedaba. Y yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, entonces nos fuimos para España. Estuvimos en Madrid, en Toledo, y ahí, por cosas de la vida, resulté yo, bueno, ellos se fueron, se fue toda mi familia, que fue durísimo porque llevamos un mes viajando todos juntos y el desprenderme de ellos fue, o sea, ni siquiera cuando me fui para Rusia me dolió tanto. Fue terrible. Yo entré en una depresión como una semana que yo me quería morir. Y Frankie Pooh con Dallas ya también salían de Rusia y se iban a quedar en España, en Lugo, donde la abuelita de Frank. Y yo lo que menos quería era estar sola. Yo tenía mucho miedo y justo coincidieron las fechas, porque es que ellos no tenían pensado llegar tan rápido y yo tampoco tenía pensado un culo. Entonces yo dije, ¿y Fue si algo voy? que cero planeamos. Cero, cero planeado. Yo le dije a Frank, ¿tú cuándo vas a estar? Y Frank me dijo, llego tal día. Y yo le dije, ¿puedo ir?
O sea, Frank ni me invitó y yo puedo ir y Frank me dijo de una. El caso fue que resulté, yo me quedé un día más, 2 días más en Madrid sola, que fue terrible porque no salí, no comí, o sea, depresión total. Me fui para Lugo y llegué yo a Lugo en el cumpleaños del primito de Frank, con toda la familia de Frank, sin Frank, marica. Y yo, buenas. Literal, yo estaba en ese momento en Turquía, conociendo literal Turquía en una escala que tenía, y literal, con Dachis estábamos en Turquía, los dos en el aeropuerto, sentados, ya cansadísimos, porque el aeropuerto que nos tocó de Turquía no es el nuevo, sino el otro que es horrible, Es y horrible. estábamos ya súper, nos queremos ir rápido, queremos salir rápido de Turquía para llegar a España, que igual nos faltaba todavía la ruta Madrid-Galicia, entonces, bueno, sí, Madrid-Lugo como tal, y Juanita ya estaba en mi casa con mi abuela, mi prima, mis primos, mi tía, en el Con la cumpleaños de mi tía primito, Marta que yo me perdí. fue, Entonces fue algo fue, fue de las cosas random, más random. random. Me acogieron, o sea, doña Marta me recibió y yo ya quería llorar. Y yo decía, marica, la familia, no quiero volver a estar sola nunca. Llegaron ellos, no nos habíamos visto desde hace un mes, que es no es ni un culo, pero nosotras dramáticas. Ay, Marica, se la sintió llegada aquí, horrible, sí. sí. Nos encontramos, fue súper random porque obviamente era un lugar muy nuevo para los tres en términos de cómo éramos ahora, porque Frank ya había estado allá. Pero entonces, claro, estar los tres y con familia y sentir que todo iba a estar bien porque tenías familia, marica, fue. Pero para mí fue un punto muy clave en el viaje porque cuando yo me encontré con ellos, yo era un papel. Yo no valía un culo, yo dije, yo no voy a viajar, me voy a volver para Kazán, me siento súper mal, tenía mucho miedo y estar con ellos me dio muchas fuerzas para el viaje. Yo hablé mucho con Dallis porque Dallis es una persona que ella se disocia mucho y ella no le tiene miedo a estar con sus pensamientos y yo sí tenía miedo, entonces ella me decía, amor, tú tranqui, y yo quiero llorar. Hablé mucho con Frankie pues, sobre mis capacidades para el viaje y siento que Lugo para mí siempre va a ser el momento de mi vida en el que yo decidí que ya era momento de volver a Colombia, porque mi plan era quedarme en Rusia un tiempo y ver qué putas. Y luego, cuando yo estaba en Lugo y yo veía a la familia de Frank con su vida completa, porque es que tienen una vida ya, y yo decía, yo quiero formar mi vida fuera de Colombia, yo quiero estar otra vez lejos de mi familia. Y en ese momento que me sentía tan mal, yo dije no. Y hablé con mi mamá y le dije, mami, yo no sé qué será de nosotras, pero me queda más fácil irme a Colombia que quedarme en Rusia sin nada. Porque en Colombia y en Rusia tenía nada. Entonces, Lugo, obviamente tengo recuerdos hermosos ahí, pero también tengo el recuerdo de la decisión de, ya, me devuelvo para Colombia y después resuelvo porque no puedo más. Y me acuerdo, yo me quedé ahí 4 o 5 días y luego ya emprendí a mi viaje sola, que ahí fue el pánico de mi vida. Yo estando ahí también compré muchos tiquetes. En ese viaje tenía planeado viajar un mes porque yo no podía volver a Rusia sino hasta el 1 de septiembre por temas de visa. Y era como 3 de agosto y yo, Dios mío, todavía me queda un mes y yo tenía tanto miedo. Y yo salí de Lugo para Santiago de Compostela porque ahí iba a tomar un avión para Berlín, que tenía escala en Barcelona. Y me acuerdo que Frankie Poo me despidió en el bus y me dijo, me abrazó. Además lloramos porque no sabíamos, voy a llorar, Sí, Juan. En ese voy a momento no llorar. sabía que iba a ser la última vez que nos íbamos a ver, Sí, hasta el no día de hoy. sabíamos, no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Y me acuerdo que Frank me abrazó y me dijo, marica, no hay nadie más preparado para este viaje que tú. No tengas miedo, tú puedes. Y yo lloré tanto porque yo decía, marica, voy a volver a estar sola y tenía mucho miedo. Era la primera vez que yo hacía un viaje sola de ese tamaño, o sea, de estar sola, de conocer y tenía mucho miedo, pero Frank me dijo, tú puedes y yo dije, yo puedo. Si mis amigos creen en mí, mi familia cree en mí, yo puedo. Y empezó el viaje sola, me fui, llegué a Berlín, estuve en Berlín 2 días, luego me fui para donde un primo que vivía en una ciudad en Alemania que se llama Karlsruhe y tuve un viaje de 6 horas en un tren horrible, me sentía yo, en ese viaje solo pensaba en los judíos y yo decía, Dios mío, la humanidad es una mierda, ¿cómo le hicieron esto a los judíos? O sea, yo me estaba asando en ese tren y no, horrible. Estuve en Karlsruhe 4 días
con mi primo, luego me fui para un pueblito que se llamaba Eichstätt, que era donde vivía otra prima y con ella estuve una semana y 2 días, mejor dicho, 8 días estuve con ella. Con ella conocí Múnich, conocí uno de los lugares más lindos de mi vida que he conocido en nivel paisaje europeo. Puta, lo más lindo que han visto mis ojos fue allá, era una reserva natural, era un parque y precioso, precioso, la escena así, las montañas enormes, la casita con la vaca lechera suiza, así tal cual. Súper bonito y con ella estuve en Múnich, conocí mucha gente, estuve feliz con mi prima, fue un abrazo al corazón porque ella es divina. Entonces, después de estar en Múnich, ya empezaba la última semana de agosto que yo tenía del viaje y mi destino principal era Viena, porque no sé, quería conocer Viena y yo dije, tengo que ir. Entonces, saliendo de Múnich, me fui para Viena en bus. Todo ese recorrido fue en bus. Me fui para Viena. En Viena estuve 2 días. Ahí conocí a una chica que iba para Praga y yo también iba para Praga. Entonces nos encontramos en Praga y estuvimos un día juntas y fue súper random porque así es la vida random. Estuve en Praga también 2 días y luego salía para Polonia porque ya necesitaba empezar a subir a Rusia y yo iba a entrar por Estonia porque pues era muy caro entrar por Turquía y me queda más fácil entrar por Estonia. Y para ese momento, cuando yo estuve en Berlín, decidimos con Sofi que íbamos a entrar juntas a Rusia porque Sofi ya volvía de Colombia. Entonces yo decía, mi destino final es Estonia porque ahí me encuentro con Sofi y entramos. Estuve en Polonia. Ese viaje fue el primer viaje que hice sola en bus de noche. Fueron como 10 horas de Praga a Varsovia y la verdad fue muy incómodo, no me gustó casi, yo llegué súper cansada, ya era el final del viaje, yo ya literalmente en mi más privilegio llevaba 2 meses viajando y ya no podía, me estaba muy cansada. Y en Polonia yo tengo un conocido que es un primo, o sea, es un hermano de toda la vida, y él estaba viviendo ahí. Entonces nos encontramos, parchamos, 2 días estuve en Varsovia y luego ya yo tenía un vuelo de Polonia a Estonia, que duró 40 minutos, o sea, la vaina más cercana del mundo, pero me salía más fácil en avión que en bus porque era muy largo, sí, era mucho tiempo. Y ya, entonces, claro, Polonia fue como el último momento en el que conocí algo nuevo, porque pues ya en Estonia ya conocía. Me despedí de Cristian, que era mi primo, y llegué a Estonia, me encontré con Sofi y fue genial porque o sea, yo siento que si yo no hubiera entrado con Sofi hubiera sido demasiado, demasiado traumático otra vez, porque esa entrada a Rusia por tierra es mamona, es maluca, y con Sofi nos encontramos, además fue como súper random porque Sofi también venía de un viaje muy largo, ella tuvo escala en Madrid, luego tuvo escala en Noruega, ella, ella noruega. Luego estuvo en Estonia conmigo, entonces, claro, fue como mucho tiempo y el encontrarnos fue como el ya sentir la seguridad de que estábamos las dos y yo ahí, mi cerebro se apagó. Yo dije, ya, yo ya no tengo que responder por mí misma, estoy con Sofi. Nos demoramos como 9 horas cruzando todo el paso fronterizo, llegamos a San Petersburgo y claro, y ahí se acabó el viaje. Y yo decía como, ok, volví a Rusia, pero ¿ahora qué? O sea, no sé, sí, o sea, me voy para Colombia, pero ¿qué? Y yo viajaba en octubre y yo entré el 1 de septiembre a Rusia, entonces ahí era lo que tocaba al principio y era que Kazán era mi casa y yo tenía todas mis cosas físicas en Kazán y tenía mi casa y todo, pero fue muy extraño no tener la rutina de la universidad, del trabajo, que no estuvieran ustedes. Fue un mes y medio muy extraño en el que me sentía como muy ajena, pero no. Y pues fue un mes de despedida, entonces fue terrible porque todo me estaba despidiendo de todo, estaba dejando todo, estaba sacando todo. Y después de empacar otra vez toda mi vida y venirme para Colombia, pues ese fue el último trayecto que tuve, que fue Kazán, Estambul y Estambul, Bogotá. Y ahí o sea, el viaje se acabó para mí cuando yo ya llegué a Estonia, porque ya conocía Estonia. Pero ese fue el viaje que hice
fue mi viaje de grado, todo lo hice por mí porque el último año fue demasiado heavy y yo necesitaba como sentir que ya, y pues fue ese viaje y ahorita solamente recuerdo y hablo del viaje porque fue lo mejor que me pasó en la vida. 2 meses viajando es algo que no todo el mundo puede hacer y menos a esta edad. Entonces quedé muy motivada y por eso también decía que en ese momento yo tenía mucho miedo, pero también cambió mi perspectiva, entonces no sé cómo vaya a ser la nueva Juanita viajando. Toca ver ya cuando vaya a hacer algún otro viaje, pero fue básicamente eso y fue el mejor viaje que he hecho en mi vida. Ay, amor, muchas gracias por compartirnos todo tu viaje. Es que sí, yo no lo hago como con motivo de, miren todo lo que hizo la Juana, porque pues no, pero siento que sí es lo que tú decías, muy motivante el escuchar toda esa ruta que hiciste, todo lo que conociste, todo lo que viviste. Siento que muchas personas en este momento pueden tener el sueño simplemente, o Mm. pueden inclusive que ya hayan comprado algún tiquete para ir a algún lugar, pero que estén esperando alguna señal para dejar al lado un miedo, dejar atrás ciertas cosas que a veces nos frenan mucho a la hora de pensar si hacer un viaje o no. Siento que yo soy de las personas que siempre piensan mucho en eso, como de que lo hago, no lo hago, pero cuándo, pero entonces a veces dudo mucho en hacerlo y siento que es bien importante y quiero que respondas a una última pregunta, que es, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a viajar, pero no se atreve? Yo creo que yo le diría que de pronto no sobrepiense tanto las cosas que nos tienen la necesidad de ser sobrepensadas. A veces yo me pongo muchos miedos y es como, no, pero qué tal que me pase esto y qué tal que se hunda el barco y qué tal que... Amor, sí, son miedos y es el miedo hablando, pero en realidad no todo es tan malo. No toda la gente te quiere hacer daño. No todos los destinos son geniales, porque van a haber momentos, por ejemplo, en el que yo estuve en Praga y yo estaba mamada y yo ya no quería dar un paso más. Y no porque esté en Praga tengo que salir y caminar 80 horas, o sea, hay que también de pronto, y me lo repito a mí misma todo el tiempo, porque tú sabes que no soy así, dejarme sorprender por cómo va la situación. Simplemente a veces puede que si uno está esperando una señal de Dios, dame una señal, o si pasa esto es porque sí tengo que hacer ese viaje, a veces no pasa. A veces uno tiene que tomar la decisión y ya. Y mi recomendación es que hay que ser muy fieles a uno mismo y a lo que uno considera que es lo mejor para uno. Entonces, viajar como tú te sientas cómodo, cuando tú te sientas cómodo, en el tiempo en el que te sientas cómodo, porque no hay una manera correcta o establecida de viajar. Todo el mundo viaja muy diferente, entonces es ser muy, muy conscientes de uno mismo, de las necesidades de uno y de pronto no todo el mundo tiene tanto o tenía tanto miedo como yo, pero a veces toca incluso ser literalmente la frase más cliché del mundo, toca hacer las cosas con miedo, porque uno no se puede quedar por el miedo y no voy a dejar de hacer cosas por el miedo porque me parece algo absurdo. O sea, yo no puedo ir con miedo porque entonces nunca voy a hacer nada. Entonces es simplemente planear las cosas, tener la determinación y empezar de a poquitos. Y ya una vez uno empieza, uno le va cogiendo más cancha y uno le va perdiendo el miedo a lo que uno antes decía, no, yo montarme en un avión 10 horas sola, no. Cuando menos te des cuenta, ya para ti va a ser una necesidad conocer nuevas cosas y siempre tener ese espíritu de querer moverse. Siento que eso es muy importante porque pues si uno no tiene ganas ni motivación, más allá de ir a tomarse una foto, pues es muy difícil que el viaje se dé en general. Entonces siento que es más que todo eso. Empezar. Sien- Siento que sí, siento que y inclusive dijiste algo que en este podcast se ha mencionado anteriormente, y así como no existe una única manera de viajar, no existe una única manera de vivir, y tú tienes que encontrar tu Ajá. forma de hacerlo, a lo que mejor te convenga, como mejor te sientas, y siento que esa es la mejor forma de terminar este episodio del podcast. También simplemente decirles que, y retomando lo que dijimos al comienzo, y es que cada viaje te va a enseñar algo. Y creo que Ujú. a pesar de que no fue una pregunta como tal, o creo que en un momento sí te pregunté, ¿qué aprendiste de ti? Pero es muy diferente lo que tú aprendiste de ti misma a lo que aprendiste como tal de un viaje. Y siento que Juani Ujú. no se lo pregunté y tampoco lo dijo de una manera tan literal,
pero a través de sus relatos y de las cosas que ella comentó, ustedes pueden ver como ese desarrollo de personalidad, ese desarrollo de una inteligencia emocional al momento de viajar, y esas son una de las poquitas cosas que tanto Juan y como yo hemos aprendido al momento de realizar un viaje. Hay viajes que yo hice por amor, hay otros viajes que hice por amistad, hay otros viajes que hice simplemente por aventurarme a conocer un lugar que tanto quería. Ah, pero cada viaje es una oportunidad nueva de empezar de cero. Y así es como yo Ujú. siempre me lo he tomado. Hubo un viaje que a mí me enseñó que yo quería estar fuera de Colombia y conocer el mundo. Otro viaje me hizo decir, no, tienes que volver para volver a estar con los tuyos y volver a salir. Y cada viaje te va a enseñar algo, pero siento que el viaje que a mí más me enseñó fue el viaje a Rusia, la llegada a Rusia como tal, porque me dio una oportunidad de empezar una vida desde cero totalmente a mi antojo, bajo mis condiciones y siendo realmente yo. Entonces, pues nada, chicos, gracias por oír este Que episodio viva del Rusia. podcast. Que viva Rusia. Y nada, amor, muchísimas gracias por estar aquí. Amor, muchas gracias por invitarme. Y bueno, Y antes este de que te... video llega a 100 likes, yo le hago la entrevista a Frank sobre todos sus amoríos. Ay, no, si llega a 10, por favor, tampoco me Si sigas, llega a por favor. 5, Si llega a 5, es más, ya la hacemos. Pues nada, amor, aquí ya es tradición, a veces se me olvida, a veces no, a veces lo hago por chat, a veces lo hago aquí. ¿De qué color quieres que sea tu fondo en tu podcast? amor, yo no te lo necesito decir porque tú ya lo sabes, pero creo que sea azul. Porque yo Amor, azul. me encanta. Y estás de azul, amor. Total, Es que sí, bonitadísima. estoy de azul hoy. ¿Y sabes qué también tengo azul? El Los pantalón. cucos. ¿Qué? El Bueno, pues pantalón. nada, amor. Muchas gracias por estar aquí. Hablas muy rico. Me Gracias por encanta hablar invitarme. contigo, amor. Amor, tenemos que hablar de más temas. Porque Total. pónganos a hablar a Frank y a mí. No, este episodio va a durar 1 hora 40, le apuesto. Mínimo, Amo, mínimo. amo. Nada, amor, que tengas un bonito día. Chao. Muchas gracias, adiós. Adiós. Hoy vimos una pequeña parte del espectro. Tal vez coincidiste con nosotros o tal vez no. Pero eso es lo valioso, ver el mundo desde distintos ángulos para entender en qué parte del espectro estamos. Gracias por acompañarme en este viaje de matices donde cada experiencia cuenta. Esto fue Spectrum, fluyendo con la vida.